Bienvenidos todos a nuestro encuentro de SOBET. En nombre de la Junta Directiva, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra reposición, por decirlo de alguna manera, del webinar del día de hoy, que corresponde a cápsula endoscópica, calidad en cápsula endoscópica, y va a estar a cargo, como sabemos, de la doctora Rosalba Casanova. La doctora Rosalba Casanova es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, es gastroenterólogo egresada del posgrado de doctor Joel Valencia Parpacén, nuestro querido Carlos J. Bello de la Cruz Roja Venezolana. Hizo su entrenamiento avanzado en videocápsula de intestino y colon en el servicio del aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen de Macarena en Sevilla, España. Se entrenó también en enteroscopia capsular de intestino delgado en la Policlínica Metropolitana de aquí de Caracas, y hizo algunas otras pasantías de endoscopia digestiva en Porto Alegre, Brasil, también en el Hospital San Martín de la Plata, ya con el profesor Copita. Y bueno, Rosalba es miembro de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, actual colaborador de la revista GEN. También es miembro de SOBET y en la actualidad hace parte del Grupo Latinoamericano de Intestino Delgado. Además de eso, es mi ahijada de promoción. Feliz de presentar a la doctora Casanova. Bienvenida, Rosalba. Gracias por... Bueno, José, cuando quieras. Ay, dale, se le cayó el internet. No se oye. ¿Ustedes oyen? No se oye. No, ya tenemos. Buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo desde Caracas. Agradezco a la doctora Yuraima Montilla, apreciada amiga y colega, por su gentil presentación, presidenta de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, y a todos los asistentes que han tenido a bien conectarse a esta hora a la señal en vivo de la Sociedad Venezolana de Endoscopia en los martes de webinars. Hoy me corresponde hablar de un tema que para mí es muy interesante, como lo es calidad en endoscopia digestiva. Y en esta oportunidad le toca turno a la videocápsula endoscópica. Los objetivos de mi presentación: hablar un poco de definir la calidad en endoscopia digestiva, destacar cuál es la utilidad y evolución de la videocápsula endoscópica a 20 años de su introducción en la práctica clínica, conocer cuáles son esos indicadores que requerimos para realizar enteroscopia con videocápsula endoscópica de calidad, utilizar estos criterios de calidad para poder describir cómo llevar un caso clínico, que lo vamos a hacer al final, y así darle, digamos, una visión práctica a este webinar también. No podemos dejar de lado la inteligencia artificial y cómo ella pues va a beneficiar de manera muy positiva, o está ya beneficiando de manera muy positiva lo que es el presente y el futuro de la videocápsula endoscópica, y en resumen, mensaje que nos llevaremos para la casa de este webinar del día de hoy. La calidad definitivamente es un término que tiene diversas aplicaciones. Cuando se trata o cuando lo llevamos al área de la salud, pues no es más que la sumatoria de una serie de procesos o procedimientos que nos conducen hacia el éxito, que va a beneficiar fundamentalmente a los pacientes y a la comunidad. Cuando esto lo enfocamos directamente ya hacia la especialidad, nos preguntamos, ¿cuándo hablamos de que un procedimiento digestivo es de alta calidad? Bueno, es aquel que está indicado correctamente, con los equipos apropiados, en un ambiente seguro, tanto para el paciente como para el médico, realizado por personal o por un médico entrenado, que nos conduce entonces a diagnósticos acertados, oportunos, inclusive de lado algunos
otros diagnósticos que nos llevan a seleccionar terapéuticas apropiadas y, lo más importante, con bajo riesgo para el paciente. Ciertamente los procedimientos digestivos o todos estos parámetros que definen un procedimiento digestivo de alta calidad nos van a servir de base para nosotros ir desplegando cuáles son aquellos criterios o aquellos indicadores que nos van a permitir a nosotros hablar de cuándo una enteroscopia con videocápsula endoscópica está realizada con alta calidad. Pero primero hablemos de la herramienta. Ciertamente la cápsula endoscópica está introducida en la práctica clínica aceptada desde el 2001, es decir, más de 20 años en la palestra, es mínimamente invasivo, un procedimiento que no amerita sedación, es importante, que permite la visualización directa total del intestino delgado y, por supuesto, eso ha hecho que la cápsula endoscópica sea una herramienta muy versátil y que en muchas publicaciones ya, por supuesto, a esta fecha se sabe pues que es superior a otras modalidades diagnósticas, sobre todo en los casos de sangrado digestivo, donde definitivamente cambió los paradigmas de su manejo, ya que, como sabemos, hasta hace 2 décadas el intestino delgado era el territorio de los cirujanos. Además de eso, la cápsula endoscópica va a guiar también la terapéutica. Las principales limitaciones es que no permite la toma de tejido, eso lo sabemos, y que su orientación es no controlada. Recordemos que la cápsula no permite o no tiene sistema de insuflación, razón por la cual ella avanza gracias a la peristalsis del tubo digestivo y termina siendo excretada de forma natural. Es así como han transcurrido 20 años de la introducción de la cápsula y a la fecha estas cápsulas han evolucionado en cuanto a su tecnología, mejorado lo que es la pila, la duración de las pilas, la calidad de las imágenes, las fuentes de iluminación de las cápsulas. De hecho, estas cápsulas que estoy presentando en esta imagen son aquellas que transmiten las imágenes a un recibidor. Fundamentalmente la pionera, la primera que en 2001 conocimos, la PILCAM, junto con Olympus y Omon, transmiten sus imágenes mediante radiofrecuencia, a diferencia de la Mirocam, que lo realiza a través de la propagación de campos eléctricos utilizando el cuerpo humano. Todas estas cápsulas, así como la cápsula inalámbrica que recoge las imágenes en el dispositivo, que no es otra que la CaxoCam, más recientemente desarrollada, que tiene un ángulo de visión de 360 grados, todas estas cápsulas que han evolucionado en el tiempo, pues de alguna manera han permitido o han acercado al gastroenterólogo los diagnósticos que antes estaban alejados de nosotros, como es sobre todo la patología del intestino delgado, sangrado digestivo, en enfermedad inflamatoria intestinal, la detección de otras patologías. Ha sido de gran importancia la presencia de este dispositivo. Es importante resaltar que no existen diferencias estadísticamente significativas en las plataformas de videocápsula de intestino delgado. Ciertamente la plataforma de la que usted disponga pues será la mejor y será la que usted conozca y la que mejor maneje. Tienen algunas ventajas, algunas sobre otras, sobre todo en términos de duración de las pilas, en términos de la velocidad con la cual se descargan las imágenes, pues pueden haber algunas ventajas, pero sin embargo, en cuanto a lo que viene siendo el rendimiento diagnóstico o el porcentaje de estudios completos, se sabe, en lo publicado no hay diferencias estadísticamente significativas. Por otra parte, el estudio también de la cápsula endoscópica durante todo este tiempo también se ha extendido a otros órganos. Es como se ha desarrollado las cápsulas que evalúan a ciertos grupos poblacionales especiales, como es la cápsula dedicada al esófago, de utilidad en aquellos casos de seguimiento de pacientes con esófago de Barrett o en aquellos casos de pacientes con hipertensión portal que pudieran tener limitaciones a la hora de realizarse endoscopia digestiva, pudieran ser de utilidad
la visualización de varices esofágicas, por ejemplo, así como también el desarrollo de la cápsula dedicada al colon, que ha venido, por supuesto, a introducir factores de apoyo en el diagnóstico de screening y seguimiento de cáncer colorectal, así también como en el estudio de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, pues estos tópicos no son, digamos, temas que vamos a abordar en este webinar, pero sí es importante saber hasta dónde ha llegado el desarrollo y la evolución del método o de esta herramienta como lo es la cápsula endoscópica. Ciertamente no solo han evolucionado las cápsulas en cuanto a su sistema de iluminación, a los ángulos de profundidad de toma de las imágenes, a la pila interna de cada una de las cápsulas, sino también las herramientas. Ellas también han evolucionado. Es así como se han desarrollado herramientas útiles que pueden ayudarnos en un momento determinado a mejorar los diagnósticos para que estos sean más rápidos y precisos. Algunas de estas herramientas no son validadas, pero a la hora de utilizarlas en el momento que estamos viendo un caso, como por ejemplo el detector automático de sangre, aunque tiene una baja sensibilidad, tiene una alta especificidad para detección de lesiones sangrantes, así como el visor en tiempo real muy útil en pacientes hospitalizados, el localizador o el sistema de localizador de las plataformas también junto a la caracterización de las vellosidades de la mucosa, puede en un momento determinado ayudarnos. Todas estas herramientas juntas nos ayudan, por ejemplo, a aproximarnos a la localización de las lesiones en el momento que encontremos los hallazgos durante la revisión de los videos. Asimismo, el desarrollo de herramientas como la Gilpatency, que es una cápsula desarrollada fundamentalmente con el interés de probar la permeabilidad del intestino y que está indicada sobre todo en aquellos casos de sospecha de estenosis en pacientes con enfermedad de Crohn. Prácticamente se ha dedicado la Gilpatency al estudio de estos casos. Asimismo también el desarrollo o la aplicación de los sistemas de realce de imagen también han sido aplicados a la cápsula endoscópica y puede ayudar en un momento determinado a hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo de lesiones deprimidas, definir los bordes de una lesión o las caracterizaciones del patrón vascular. Una vez que ya nos hemos paseado por digamos, las características y la evolución de la herramienta videocápsula endoscópica, así como también de los accesorios o de las herramientas de las distintas plataformas que nos ayudan con el tema de acercarnos a mejores diagnósticos, pues debemos hablar ahora directo ya, son los indicadores de calidad. Ya a la fecha, pues ya hemos visto de manera amplia cómo las sociedades de endoscopia y de gastroenterología han definido y han emitido documentos, por supuesto, publicados en donde hablan de cuáles son los indicadores de todos los procedimientos que se realizan en endoscopia digestiva y quizás un poco había tardado la publicación como más exhaustiva de lo que eran los procedimientos dedicados a la valoración del intestino delgado, y entre ellos, por supuesto, está incluida la videocápsula endoscópica. Recientemente ya la Sociedad Europea de Gastroenterología emitió estos lineamientos donde, aparte de estar la cápsula, por supuesto, también están las recomendaciones de calidad de la enteroscopia asistida por dispositivos. Es importante destacar que en todo este tiempo la Sociedad Interamericana de Endoscopia también ha tenido su vocería y de alguna manera también siempre ha estado presente en la realización y la promoción de estos indicadores de calidad en endoscopia digestiva. Hoy nos está dedicando a hablar de un procedimiento como es la cápsula endoscópica. Para hacerlo nos vamos a basar en los parámetros establecidos por la Sociedad Americana de Endoscopia Digestiva, donde permite o nos orienta a identificar que los indicadores de calidad debemos dividirlos entre
digamos, o ubicarlos dependiendo de las etapas del procedimiento. Es así como van a haber indicadores antes, durante y posterior al procedimiento que son de importancia cuidar para poder garantizar una enteroscopia con videocápsula endoscópica de calidad. Iniciemos entonces con aquellos indicadores que debemos cuidar, que debemos tener en consideración a la hora del preprocedimiento. Preprocedimiento lo dice todo, es todo lo que esté relacionado antes que realicemos el estudio y por supuesto lo más importante, como siempre en endoscopia digestiva, es las indicaciones. Cuando un estudio está bien indicado, el éxito está garantizado. Las indicaciones establecidas, asimismo, cómo informar al paciente adecuadamente de la naturaleza del estudio, cuáles van a ser sus complicaciones probables, cómo pudieran resolverse, y finalmente el consentimiento informado, todo ello forma parte de lo que es los indicadores que acompañan a esta etapa del procedimiento. Empezando por las indicaciones establecidas, ya las conocemos. La principal indicación para realizar cápsula endoscópica es en el sangrado digestivo medio, que representa cerca del 5% de todos los episodios de sangrado digestivo. Ya sabemos que se puede presentar de manera evidente, caracterizado por melena, hematoplesia o rectorragia, oculto manifestándose a través de sangre oculta en heces. Lo cierto es que la cápsula endoscópica en sangrado digestivo medio está indicado en aquellos pacientes hemodinámicamente estables. Es importante seguir los algoritmos siempre para poder garantizar también el éxito del tratamiento. En algunos casos, la cápsula endoscópica se reporta que el rendimiento diagnóstico de la misma oscila entre un 65 y un 75% según la serie, y por supuesto lo más importante es la realización precoz. Allí definitivamente una cápsula endoscópica realizada entre las primeras 48 a 72 horas, pues existe una alta probabilidad de que encontremos hallazgos que sean significativos para sangrado digestivo. Otra de las indicaciones importantes es sospecha de enfermedad de Crohn y en ciertos escenarios de enfermedad conocida, sobre todo en la sospecha en aquellos casos en donde la colonoscopia es negativa o en aquellos casos también en donde se necesita establecer la extensión de la enfermedad y evaluar la respuesta al tratamiento. En esos escenarios es en donde estaría indicada en enfermedad de Crohn la cápsula endoscópica. Asimismo, en síndromes de poliposis, por ejemplo, en el diagnóstico inicial del Peutz-Jeghers está indicada y en el control de la misma cada 2 o 3 años, asimismo en aquellos pacientes con poliposis adenomatosa familiar, sobre todo en aquellos en los cuales hay evidencia de una gran afectación duodenal. En sospecha de tumor o neoplasia intestino delgado, en aquellos pacientes en donde no solamente por clínica lo estoy sospechando, sino también en aquellos pacientes que genológicamente tienen evidencia de alguna lesión en el intestino, sobre todo por tomografía, por enterotomografía. Es importante plantearse la posibilidad y, por supuesto, descartar la posibilidad de obstrucción, porque sabemos que tanto la enterotomografía como la resonancia magnética son estudios, la enteroresonancia, son estudios que son preferidos antes que la cápsula en pacientes con sospecha a veces de lesiones tumorales del pulmón. En ciertas situaciones clínicas de la enfermedad celíaca, fundamentalmente en aquellos pacientes alérgicos, en aquellos pacientes que no responden apropiadamente a la dieta libre de gluten, o aquellos pacientes en los cuales hay signos de alarma o que se niegan pues, a hacerse la endoscopia.
Por supuesto que es importante, una vez que ya conocemos bien las indicaciones, explicarle al paciente, describirle la naturaleza o propósito del estudio. Yo dispongo de algunos dispositivos que son como de demostración y a través de gráficos y pues brochures que cuento, puedo explicarle a los pacientes la naturaleza del estudio, explicarles también cuál va a ser el recorrido de la cápsula, cuál es el alcance del mismo, que es lo que se piensa con este estudio, y evidentemente recalcarles también que se necesita una preparación que deben seguir para garantizar el éxito del estudio. Además, también que hay un punto importante allí, y es que al ser un estudio costoso, pues también hay que aclarar al paciente que es importante que haya una adecuada preparación para que no vayamos a perder la iniciativa de hacer el procedimiento. Al mismo tiempo, las complicaciones, claro que también hay que explicárselas al paciente, ciertamente cuáles son las principales complicaciones del uso de la cápsula endoscópica, la más frecuente, en donde, como explicamos anteriormente, la cápsula patensis puede tener una utilidad, sobre todo cuando tenemos la sospecha de que puede haber una estenosis. En sangrado digestivo oscuro o en sangrado proveniente del intestino delgado hasta un 1,5% en casos no sospechados de estenosis. Y hay algo importante, y es que viene en ascenso el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, y de hecho entonces hay que estar pendientes de la enteropatía por AINES, que es no sospechada, y a veces los pacientes no reportan en realidad que tienen un consumo importante de antiinflamatorios no esteroideos, y esta puede ser una causa de retención de la misma. Otras, aquí vemos una imagen de estenosis, la muestra de la cápsula Gil-Patensi, y complicaciones raras en realidad que en muy pocos casos se han descrito, como es la aspiración de la cápsula, impactación glicofaringea o retención en un divertículo de Schenker de esófago o en Meckel. Más recientemente, la Sociedad Europea de Gastroenterología ya recomienda la observación en casos de síntomas de retención de la cápsula endoscópica y su resolución endoscópica, preferiblemente a través de la enteroscopia asistida por dispositivos. La cápsula endoscópica también es importante recordar que siempre ha habido la controversia si puede utilizarse o no con el uso de marcapasos o desfibriladores automáticos. Los enunciados más recientes emitidos por la Sociedad Europea, por la ESCE, hablan de que la cápsula endoscópica es un dispositivo seguro que no generó interferencias con marcapasos y otros dispositivos cardíacos. ¿Cuáles son las situaciones en donde se contraindica el uso de la cápsula endoscópica? Absolutas. Por supuesto, la obstrucción y pseudoobstrucción intestinal, si la sospechamos, está contraindicada en el embarazo, sobre todo es por el tema de que si llega a haber una retención de la cápsula y se necesita hacer una radiografía, pues por supuesto está totalmente contraindicado hacerlo en esa condición. Asimismo, cuando el paciente tenga pendiente una resonancia magnética, o si va a hacerse una resonancia magnética ya ha consumido la cápsula, por supuesto hay que verificar que la cápsula haya sido expulsada. Relativas en trastornos devolutorios, pues ya que tenemos la posibilidad de la recolocación o la colocación endoscópica, y no es muy recomendable definitivamente, sobre todo en los casos de cirugía de intestino delgado, realizar cápsula. Finalmente, para hacer como el cierre de los indicadores de calidad en todo lo que tiene que ver con la etapa del preprocedimiento, en el momento que el paciente llega al consultorio, que se va a realizar la cápsula
endoscópica debemos solicitarle como para cualquier otro procedimiento endoscópico el consentimiento informado, que por supuesto estará cada institución lo va a adecuar, pero en líneas generales estos datos que muestro aquí son los que en general son solicitados para poder decir que el paciente ha aceptado, que ha leído y que se le ha explicado de manera exhaustiva el procedimiento y sus posibles complicaciones. Ahora bien, durante el procedimiento, intraprocedimiento, de lo más importante a resaltar es la preparación previa. Ya en la actualidad se sabe, se recomienda, ya está aceptado que la preparación mejora la calidad de las imágenes. Esto no va a modificar el vacío. Lo que se ha preconizado es el uso del polietilenglicol, comparando 2 litros a 4 litros. No hay diferencias estadísticamente significativas, sin embargo, en mi experiencia utilizo 2 litros para los pacientes y dependiendo si son pacientes un poco mayores, pues utilizo los 4 litros para evitar que haya mayor cantidad de restos que me puedan dificultar el diagnóstico o la adecuada visualización. Estoy comenzando a utilizar simeticona y de alguna manera ayuda un poco a mejorar sobre todo la eliminación de las burbujas que pueden en un momento de algunos colegas prefieren utilizar 4 litros de polietilenglicol para preparación buena. Hay una presencia de escaso líquido y restos que no interfieren con el estudio suficiente, como en este caso. Fíjense ustedes que hay una pobre o deficiente, definitivamente es una preparación que no permite hacer diagnóstico, que permite en algunos casos visualizar, pero definitivamente debe concluirse como estudio no concluyente. Parte de lo que es el procedimiento en sí es acondicionar al paciente y preparar el equipo. En la plataforma pueden ocurrir fallas técnicas que podemos entonces luego reportar en áreas de no visualidad, colocar los sensores en el caso de que tengamos plataforma que tenga sensores o el cinturón, como el CAN, la Mirocan y la OMON, la toma con sus dedos, y en el caso de la Mirocan, que es la que utilizo, pues eso permite, una vez que inclusive se saca la cápsula del estuche, eso permite la activación de la cápsula con la verificación de la emisión de la luz característica. Luego vamos a escuchar el sonido, que significa el reconocimiento de los sensores y la inicialización del recibidor y reconocimiento de ello. Es un signo no solamente visual de cambio de luz de naranja, de amarillo a naranja, sino también hay un sonido que nos indica que ya está inicializada. Por supuesto, aquí viene la toma de la cápsula del paciente con un poco de agua. Las fallas técnicas, como les comenté anteriormente, pueden ocurrir a cualquier nivel de lo que es la plataforma, porque no hayamos activado apropiadamente la cápsula, porque el receptor no se haya inicializado apropiadamente, la batería no esté adecuadamente cargada, porque la transmisión de la señal sea deficiente o que la videocápsula esté dañada. Es decir, cuando al sacar la cápsula del estuche vemos que no emite los destellos característicos, eso nos debe hacer sospechar que hay una falla o que la cápsula está dañada, y por supuesto debemos informárselo a nuestro proveedor. Inclusive si esto no ocurre, suspender el estudio y proponerlo con una nueva cápsula que nos envíe. Así que estas fallas técnicas fundamentalmente son errores de inicialización de la cápsula y del recibidor, carga incompleta y las fallas técnicas de la cápsula. De manera rutinaria, cuando de manera tanto ambulatoria como hospitalizada, utilizo de manera rutinaria el tiempo real. El paciente no se va de mi consultorio, lo hago caminar un poco mientras se toma la cápsula para verificar la salida gástrica de la cápsula endoscópica. Eso de alguna manera nos va a ayudar y nos va a plantear la posibilidad de la necesidad de reposicionar la cápsula, porque si la cápsula de alguna manera queda retenida en el estómago, pues va a haber un consumo de pila y el estudio va a ser incompleto.
Por supuesto, el tiempo real para mí también ha resultado de gran utilidad en pacientes hospitalizados y sobre todo es muy útil y ha allanado un poco el terreno para adelantarnos un poco al diagnóstico en pacientes con sangrado activo estables. Ciertamente entre un 15 y un 20% de la tasa de estudios puede ser incompleto y las causas fundamentales, pacientes hospitalizados con retardo de la salida gástrica, allí es donde les acabo de decir que el tiempo real es de utilidad, sobre todo en esos pacientes diabéticos, pacientes que consumen medicamentos como por ejemplo hierro o algún tipo de narcótico. Es importante siempre recoger eso en la historia clínica, pacientes que consumen hierro, y suspender, por supuesto, todos esos medicamentos por lo menos una semana antes de hacer el procedimiento. En pobre limpieza intestinal es, por supuesto, una alta posibilidad de que el estudio sea incompleto y un antecedente de cirugía abdominal. Ya el que exista un estudio incompleto, pues por supuesto nos va a limitar al diagnóstico que vayamos a emitir en ese paciente. Por supuesto, la EGE va a recomendar que se realice como procedimiento ambulatorio. Ya está recomendando en la medida de lo posible, están los pacientes de emergencia, si es necesario hacerlo mientras el paciente está hospitalizado, pues lo vamos a realizar. Pero es preferible hacerlo en pacientes ambulatorios porque la tasa de estudios incompletos es menor. Ciertamente se cuenta con un dispositivo Advance en los casos en que debamos recolocar la cápsula endoscópica. De allí que es importante, de allí se deriva toda la importancia que les he explicado del tiempo real en algunos casos. Ahora bien, ¿cuáles situaciones afectan la validez de los resultados de la videocápsula endoscópica? Ya hemos venido viendo mala visualización, fallas técnicas del procedimiento o de la cápsula, retención de la misma, errores en el procedimiento. Ya vimos como una inadecuada inicialización, desprendimiento de los sensores, también no lo había mencionado, pero aprovecho para decirlo, y una manipulación del registrador durante el procedimiento, de allí que hay que instruir al paciente para que no toque no manipule de alguna manera el recibidor o los sensores para que no vayamos a tener fallas técnicas. Ciertamente, una vez que ya finalizamos en el área de consultorio, el paciente puede realizar sus actividades diarias, si está ambulatorio, el procedimiento se le explica que dura entre 12 a 14 horas. Hay que vigilar la expulsión de la videocápsula endoscópica con el paciente de cerca, ya que como veremos más adelante, digamos, una no salida de la cápsula durante las próximas 2 semanas, pues ya hablaría de una de las principales complicaciones. Hay que evitar puertas magnéticas o áreas de resonancia magnética después de haberse realizado el procedimiento y debe el paciente regresar el receptor a su médico. Una vez que ya tenemos el recibidor y vamos a la plataforma de cápsula endoscópica, en este caso yo empleo Mirocan, se va a generar un video que los lineamientos más recientes recomiendan la lectura en una vista de 15 fotogramas por segundo. De esa manera podemos captar la mayor cantidad de lesiones y es menos posible que se nos pasen aquellos hallazgos que pudieran ser definitivos para hacer el diagnóstico en este paciente. Igual, la fotodocumentación es muy importante. Debemos durante la realización del video toma de las imágenes, la primera imagen duodenal, este era un video, nos permite identificar entonces esas estructuras para poder entonces luego saber que la cápsula alcanzó el ciego. Al menos debemos tomar 3 tomas por cada segmento si es que es normal. Debemos documentar las lesiones, estimar sus tamaños y localización.
De alguna manera, como ya vimos, están estos sistemas de localización que nos ayudan junto con las características de las vellosidades, como por ejemplo en este caso las vellosidades del duodeno, que son característicamente menos frondosas y de distribución longitudinal, las del yeyuno, que son mucho más frondosas, circulares, y vemos las válvulas coniventes, y el ilion, que característicamente es menos frondosa la vellosidad, y podemos observar la presencia de las placas de Peyer a través de la hiperplasia nodular característica. Asimismo, estimar el tamaño es posible. Algunas de las plataformas de videocápsula endoscópica ya traen consigo algunas de estas mejoras, y de esta manera podemos calcular, tomando en cuenta la circunferencia del duodeno dividido en 4 cuadrantes, nos permite estimar así de alguna manera el tamaño de las lesiones. Por otro lado, es importante tener bien presente que cuando vayamos a estimar el tamaño de las lesiones debemos tratar de estar lo más cerca de la lesión, no hacerlo a distancia, porque podemos cometer errores de estimación. Por otra parte, que es importante también durante el postprocedimiento, tener la capacidad y la experiencia para el reconocimiento de los hallazgos. Para eso es importante que conozcamos la terminología estándar, tengamos de esa manera la disponibilidad para interpretar las imágenes y de aquí poder hacer la aplicación clínica. Igual como lo hacemos en las endoscopias convencionales, las lesiones son sugestivas de pólipos, neoplasias, úlceras, las lesiones vasculares, asimismo como las lesiones deprimidas tipo úlcera, y esta lesión que está aquí arriba, que es coágulos de una hemorragia digestiva activa, y la presencia de divertidos. ¿Cuáles son los frecuentes errores de interpretación? Bueno, ya se sabe que confundir una estructura anatómica normal con una lesión, por ejemplo, acá no debemos pensar que son lesiones que son pólipos. Esto no es otra cosa que la papila de Vater. Acá estas son lesiones, estas son imágenes, que corresponden a imágenes denominadas de pseudotumor, que podemos, cuando las seguimos, esperando que vuelvan a repetirse, nos damos cuenta que desaparecen, como en este caso, una lesión o una imagen que es más ancha que alta, debe hacernos pensar que es una protrusión o una falsa lesión tumoral o pseudotúmor. Las burbujas también, que simulan pólipos, como por ejemplo, y magnifican a través de la visual posibles lesiones vasculares. Es importante tenerlo en consideración. Ya hemos visto el video. ¿Cuáles son los elementos sugeridos para los reportes de cápsula endoscópica? Por supuesto, lo que está contenido en esta tabla, siempre debemos recoger la historia clínica, los datos del paciente, cuáles son los estudios previos que el paciente se ha hecho, qué tipo de preparación intestinal se utilizó, porque debemos estimar posteriormente la calidad de ella, si la cápsula alcanzó el ciego, cuál fue el tiempo de tránsito de la cápsula, los hallazgos relevantes, cuáles fueron aquellos eventos adversos, si los hubo, el diagnóstico, y por supuesto manejar, llegar a las conclusiones, el manejo y las recomendaciones. Esta es digamos que la típico formato de una cápsula endoscópica, en este caso de un paciente con sangrado digestivo que hicimos este año, en donde fundamentalmente logramos visualizar en tercio proximal y medio del intestino la presencia de múltiples coágulos. No se identificó lesión, pero sí orientamos a la realización de la enteroscopia asistida por dispositivos, y definitivamente las lesiones estaban localizadas en el segmento proximal del yeyuno. Ciertamente hay que tener una formación mínima, competencias para
para la realización del estudio de cápsula endoscópica, y esto forma parte de la calidad. De hecho, la Asociación Americana de Endoscopia recomienda la realización de 20 estudios supervisados antes de comenzar a realizar estudios, digamos, de una manera mucho más amplia. Digamos que propiciar la realización de talleres y de sesiones de entrenamiento, de hands-on, es importante, sobre todo no solamente auspiciarlo en nuestros posgrados, sino también en nuestras asociaciones científicas que lo hacen continuamente. Aquí estamos compartiendo en un curso de entrenamiento en el último evento presencial del Grupo Latinoamericano de Intestino Delgado. Acá, en una publicación que realizamos en el 2012, se proponía un sistema, un método rápido de entrenamiento en donde nuestras conclusiones, pues de alguna manera, es que en esta experiencia una se está asistidos por un endoscopista experto para poder, y, por supuesto, además de conocer la terminología mínima estándar, para poder evaluar de alguna manera y poder hacer los diagnósticos aproximados y hacer estudios de calidad. A través de este caso clínico, un paciente de 77 años, lo que quería era demostrar un poco cómo la realización precoz de este estudio, realizado en un paciente con hemorragia digestiva referido de un colega, pues evidenciamos la presencia de múltiples coágulos localizados en la porción proximal del intestino, y que llevó a la realización de la enteroscopia asistida por dispositivos. Es importante resaltar que la ileocolonoscopia ya revelaba la presencia de sangre proveniente del intestino delgado, y cumpliendo todos los parámetros de indicadores de calidad, llegamos entonces a esta conclusión y pudimos también hacer las recomendaciones para que se llevara a cabo la terapéutica. Los hallazgos fueron categorizados según Saurig y colaboradores en P2, es decir, es importante conocer la terminología. En este caso en particular, pues la hemorragia se caracterizó por la presencia de múltiples coágulos sin localización de la lesión, pero advirtió y hizo la posibilidad de recomendar al endoscopista el abordaje anterógrado de este paciente. Ahora, como dijimos inicialmente, no podemos dejar de mencionar lo que es el tema de la inteligencia artificial. Sabemos que el autorreconocimiento de las lesiones pues está siendo un tema está en boga en toda la endoscopia digestiva. Es así como más recientemente se han desarrollado estos algoritmos que están permitiendo la localización de la detección automática de lesiones, ya sean de erosiones o ulceraciones en la mucosa, lo cual de alguna manera va a ayudar a mejorar estos diagnósticos para hacerlos más rápidos y precisos. Al mismo tiempo, en una de las indicaciones más importantes de la cápsula endoscópica, como lo es en el sangrado, permite también, está apuntando hacia la detección y localización de estas lesiones vasculares, lo cual definitivamente pues, nos va a ayudar a no pasar por alto estas lesiones. Asimismo, los sistemas de navegación que permiten control magnético. Recientemente en la DDW se presentó esta cápsula dirigida por control magnético, que permite y promete poder ayudar a minimizar inclusive aquellos casos en los cuales la cápsula pues tarde en salir del estómago y podamos dirigirla más hacia los lugares donde queremos que la cápsula haga diagnóstico. Ciertamente el potencial terapéutico de la cápsula endoscópica está en estudio y está en desarrollo, y es una de las principales, digamos, junto con la inteligencia artificial, uno de los principales caminos hacia el futuro de la videocápsula endoscópica.
En resumen, la videocápsula después de 20 años sigue siendo una herramienta segura y útil en la exploración del tubo digestivo, ha evolucionado en calidad de imagen, duración de las pilas y sus herramientas, que además de eso ha alcanzado otros órganos, esófago y colon. La videocápsula también tiene indicaciones precisas que elevan su rendimiento diagnóstico y hay que vigilar los indicadores de calidad durante todas las etapas del procedimiento de la enteroscopia con videocápsula para garantizar el éxito del mismo y que este estudio sea costo efectivo. Ciertamente la detección y visualización de las lesiones con cápsula mejora con la preparación. La interpretación adecuada de la videocápsula requiere de entrenamiento y el futuro está en la inteligencia artificial, en la detección automática de las imágenes, en imágenes de reconstrucción en 3D, control magnético de navegación y en la capacidad terapéutica de las mismas. Reunidos aquí con todos los colegas y amigos durante todo este tiempo que hemos venido participando en los distintos eventos del Grupo Latinoamericano de Intestino Delgado. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Bueno, doctora Rosalba, excelente, de verdad, como decía el doctor Luis Seijas en un comentario, muy didáctica, muy práctica, de verdad yo aprendí muchísimo, me encantó. Ahí me gustaría muchísimo si pudieras, aunque sea, hacer un comentario pequeño, indicaciones de cápsula en colon, básicamente en qué casos, y bueno, eso y después algunos comentarios corticos en resonancia o enterotomografía, cuando indica, aunque no es el tema, pero para, como estamos en el estudio del intestino delgado, pues para ampliar un poquito esta parte. Sí, cómo no. Gracias, doctora Montilla, y al igual que el doctor Seijas y los comentarios que estuve siguiéndolos, así como algunas de las preguntas las estuve siguiendo por YouTube y por acá por el chat. No sé si el doctor Di Giorgio ya va a dejar allí la presentación activa o me escuchan bien. Rosalba, doctora Casanova, la oímos perfecto. Excelente. Bueno, fíjate que inicialmente digamos, para hablar un poco de lo que es las indicaciones, como bien me preguntabas, aunque ciertamente sí se escapa un poco del tema de la cápsula, de lo que íbamos a hablar hoy de calidad, pero sin embargo es importante porque, digamos que en la actualidad la cápsula de colon, inclusive se ha extendido a la cápsula de Crohn, que están, digamos, los trabajos, digamos, que están activos en este momento para que salgan las publicaciones. Ya la cápsula de colon ya inclusive va por la segunda generación y sus indicaciones desde el principio fueron sobre todo para detectar aquellas lesiones, sobre todo para los casos de screening de cáncer colorectal, la detección de pólipos, y es una de las principales indicaciones. Ciertamente la panendoscopia, como así se denomina, la realización de evaluaciones, digamos, con la cápsula de colon, permite la valoración o realizar panendoscopia, esófago, estómago, intestino delgado y colon. Hay algunos trabajos que hablan actualmente de que digamos, se puede comparar inclusive algunos resultados en cuanto al screening de cáncer colorectal con la endoscopia convencional, pero como sabemos que es un estudio un poco más costoso, la preparación es un poco más complicada, pues digamos que el que los pacientes se puedan adaptar a hacer esa preparación es lo que siempre ha resultado como un punto allí a tratar. Y por supuesto, es mucho más, tenemos más hacia la mano la endoscopia que la cápsula, y por supuesto los altos costos quizás la hacen un estudio que
digamos, para contemplarlo de manera masiva, pues falta un poquito de tiempo, pues. Y en cuanto al uso de la enteroresonancia y la enterotomografía, son estudios estudios radiológicos que son estudios imagenológicos del intestino delgado, que en la actualidad se utilizan en aquellos casos en donde querramos sobre todo valorar aspectos de la mucosa, aspectos más de lo que es de la pared, perdón, del intestino delgado, son de utilidad en aquellos casos donde sospechamos que pueda haber estenosis, obstrucción, inclusive en aquellos casos de sospechas de lesiones tumorales del intestino delgado, en algunos casos, salvo que no sea un cuadro de sangrado, lo que sea la clínica del paciente, si hay alguno que tenga algún comentario que hacer al respecto, pero en esos casos estaría indicado en el algoritmo inclusive del lugar de la cápsula endoscópica en el estudio de tumores del intestino delgado, la enteroresonancia y la enterotomografía tienen un espacio importante y se juegan un poco allí con la cápsula, porque sobre todo hay que tener en cuenta que la cápsula endoscópica tiene un porcentaje de falsos negativos, sobre todo de lesiones únicas o solitarias que estén localizadas en los segmentos proximales. Por eso es que, de hecho, si hay alguna detección por tomografía de alguna lesión localizada en este segmento, antes que la cápsula, en algunos casos es preferible indicar una enterotomografía, y si todavía quedamos con dudas, podemos hacer la cápsula. ¿Alguna otra duda? Hay una, gracias, doctora Casanova, muchísimas gracias. La doctora Adriana Castro la felicita por su excelente conferencia y le pregunta que si en su práctica utiliza la simeticona de forma rutinaria. Ciertamente no la utilizaba. De hecho, si el paciente está bien preparado, no deberíamos necesitarla, pero digamos que siguiendo los algoritmos de la Sociedad Europea, las nuevas actualizaciones, por supuesto, todo lo que manejamos intestino delgado y hacemos cápsula endoscópica, vamos de alguna manera probando pues estas recomendaciones. Pareciera que puede ayudar, pero no es una recomendación estandarizada. En algunos casos la he utilizado, pero la verdad que de rutina no. Recién apenas es que empiezo a utilizar. Ok. No sé si el doctor Suárez tiene algún comentario con algún caso reciente que haya tenido, doctor. Discúlpese. El doctor debe ser que se le cayó el internet porque se salió. Él tuvo un caso reciente. Sí, recientemente conversaba con el doctor Suárez, sobre todo quizás alguno de los presentes pueda tener experiencia y podamos hacer alguna discusión interesante del uso de la cápsula endoscópica en pacientes con anatomía modificada. Quizás este es un punto siempre controversial porque nos lleva a considerar, dependiendo de las herramientas con las que contemos en nuestros servicios, clínicas u hospitales. A veces solo contamos con un enteroscopio de empuje, que en una conferencia que dimos recientemente para SOBEL, cuando hablábamos de sangrado digestivo, hablábamos un poco de eso, ¿no? Que es importante tener ciertos recursos para valorar el intestino delgado y que si alguna lesión está, digamos, accesible a los primeros 70 centímetros y es algo proximal, pues pudiera quizás usted resolver con un enteroscopio de empuje. La cápsula endoscópica, por supuesto, es un recurso que quizás en nuestros países en Latinoamérica, por supuesto, el costo de ello a veces hace que no sea completamente accesible y que en algunos casos considerarlo, por ejemplo, para pacientes con hemorragia digestiva que han sido sometidos a bypass gástrico, aunque no está contraindicado, digamos que hay reportes de series pequeñas donde han tenido éxito, donde la cápsula alcanza a ser expulsada. Hay algún grupo de pacientes que pueden reportar ciertos riesgos de complicación, como retención o como quizás tener que retirar la cápsula endoscópicamente. De hecho, en algunas mesas redondas donde hemos participado en el grupo latinoamericano, que son casos siempre que se plantean,
algunos colegas prefieren el abordaje con la enteroscopia asistida por dispositivos antes que utilizar la cápsula endoscópica en los casos de hemorragia en pacientes con, por ejemplo, cirugía bariátrica. Ok, muchísimas gracias. Eso responde la pregunta de la doctora Alba Fonseca. El doctor Isaac, buenas noches, doctor Olmo. Él le pide que le recomiende alguna bibliografía o atlas para quien está iniciándose en esta área. Y también dice, ¿la evaluación de 2 observadores mejora el diagnóstico o es suficiente, concluyente para un solo observador? O sea, sí, hay interobservadores. Claro, cómo no. Bueno, existen actualmente el doctor Fagel, hay unos cuantos atlas de verdad que pueden ser útiles para, digamos, para aquellos colegas que están iniciándose en el estudio de intestino delgado. Y por otra parte, la evaluación de 2 observadores, bueno, no es que mejore el diagnóstico, pero siempre lo importante para eso es que quizás están todos estos lineamientos y están la terminología mínima estándar que debe conocerse o los guidelines, porque de esa manera disminuimos nosotros las diferencias intraobservador. Pero precisamente nosotros en el 2012, con el grupo del doctor Landaeta, llevamos adelante que creo que está allí, lo pusimos allí en la conferencia. Hicimos un modelo de entrenamiento en cápsula endoscópica y justamente, claro, en ese momento no había, digamos que no, todos estaban, digamos, en entrenamiento y hubo grandes diferencias intraobservador. Pero una de las cosas que se intenta lograr con el entrenamiento es que podamos conocer la terminología estándar y manejarla de manera igual y de esa forma podamos disminuir esas diferencias intraobservador. ¿Qué buenas noches. Buenas noches, doctor. Volvió a entrar. Adelante, doctor. Me interrumpí un teléfono que no me dejaba hablar. El teléfono me interrumpía. Excelente exposición, de verdad, Rosalba. Te felicito. ¿Me estás oyendo? ¿Cómo no? Sí, doctor. Excelente exposición. Nos la debemos a perder, de verdad. Felicité a Yuraima que la pusieran hoy de nuevo porque muy buena, muy didáctica. Y el caso que quería preguntarte, que te planteé por WhatsApp, ya me respondiste que la cápsula endoscópica del paciente con bypass gástrico tiene sus inconvenientes. ¿Te acuerdas que yo te comenté un caso que tuve reciente de eso, ¿no? Pero de verdad te felicito, muy buena conferencia. Gracias, no, y quizás motivada también a su consulta reciente, revisé bibliografía más actualizada, y en relación a ello, pues, hay series cortas que reportan el grupo del doctor Jonathan Layton en Arizona, que es uno de los más conocedores y que ha trabajado en intestino delgado ampliamente, que usted lo conoce. Pues ellos tienen algunos reportes con éxito, al igual que la doctora Lauren Gerson, que no contraindicaba el uso de la cápsula y que en teoría el alcance diagnóstico era similar a los pacientes con anatomía nativa. Sin embargo, pues no es una cosa que esté ampliamente recomendada, uno no lo revisa y no lo ve en los guidelines de cápsula endoscópica, más sí puede uno verlo digamos, como las indicaciones más recientes de la enteroscopia asistida por dispositivo, como es trabajar la enteroscopia en los pacientes con CEPRE, los pacientes que necesitan canulación de la vía biliar a través de la enteroscopia y, por supuesto, acceder al estómago desfuncionalizado o cuando hay sangrado proveniente probable de la vía de Rux. Y, de hecho, el inconveniente principal que ellos hablan allá, o el riesgo principal, o es que se retenga o que se vaya hacia la asa aferente. Pero, en general, su observación estuvo muy pertinente porque además nos obliga a revisar y a mantenernos constantemente actualizados. Y tanto es así que la Asociación Europea actualizó recientemente los lineamientos para el entrenamiento en cápsula endoscópica y sugiere que
deben ser no 20, sino ya 30 estudios supervisados, y que el centro, digamos, que pueda dar entrenamiento, pues tenga alrededor entre 70 y 100 cápsulas al año. Es decir, que esto es un procedimiento valioso, es una herramienta práctica que de pronto en nuestros países es de elevado costo y a veces pues el acceso no es tan fácil. Agradecido por la respuesta, de verdad te felicito. Y esto es una puñal, como dice uno, en videocápsula. Gracias, doctor. Bueno, compartiendo con otros colegas también que aquí en Venezuela también hacen cápsula, compartimos siempre la experiencia y bueno, un granito de arena un poco importante que los residentes de todos los posgrados se interesen un poco también en el método, que lo conozcan y bueno, como siempre estoy a la orden para visitarlos. Ya hemos tenido experiencia en algunos hospitales en donde los he ido a visitar y damos unas pequeñas charlas y demostración con el equipo y hay que, bueno, ayudar a seguir con la educación continua como lo está haciendo SOBE. Rosalba, una pregunta final que me escribieron por el teléfono. Usted mencionó una indicación de la cápsula en pacientes con enfermedad celíaca, ¿no? Algunos casos especiales de enfermedad celíaca en niños o adolescentes. ¿Hay algo escrito sobre esto? ¿Hay alguna indicación en estos casos especiales? Bueno, cada vez está más, digamos, no hay una respuesta apropiada a la dieta libre de gluten, es cuando estaría indicada. En algunos casos, en adolescentes que se niegan a hacerse la endoscopia, pero al valorar los costos y el alcance, pienso que pues son, digamos, los lineamientos o lo que está aceptado como reconocido en el caso de enfermedad celíaca, pero es en situaciones bien particulares. A veces hay la sospecha de la enfermedad celíaca y en el duodeno las biopsias son negativas y la cápsula ayuda, por ejemplo, cuando uno visualiza, tuvimos un caso así, pero no en adolescentes, sino una paciente como de 45 años, hace como 3 años, referida de un colega que tenía diarrea crónica y signos sugestivos clínicos y serológicos de enfermedad celíaca, pero que la biopsia duodenal no arrojó ningún diagnóstico y la cápsula permitió la detección en parches. En zonas en parches había atrofia de la mucosa intestinal. Y pues allí se hizo luego una enteroscopia y se pudo guiar el caso y definitivamente la paciente pues tuvo un cambio, pues digamos, diagnóstico al hacer la cápsula endoscópica en este caso. Bueno, muy bien. No sé si hay otro comentario. La doctora Eddie Barroso, que la veo por allí, que también hace cápsula. Sí, la doctora Barriz. Un comentario adicional que quieras ver. ¿Alguna ley? Ya. Bueno, muy agradecida a la Sociedad Venezolana de Endoscopia por esta invitación. De verdad que un honor estar aquí con ustedes. La verdad que el honor es mío poder compartir mi experiencia un poco y el tema de hoy tan interesante que era de calidad en endoscopia digestiva y definitivamente, como dije al principio, le tocaba el turno a la cápsula. Allí hola, la doctora Marta. Aquí estoy. Hola. La experiencia de hacer cápsula fue realmente poca. Nosotros teníamos la cápsula, la Pilcan. De verdad que ella dejó de salir, por lo menos dejó de salir, no lo trajeron más. Y bueno, realmente dejamos de hacer, ¿no? Y poca experiencia, pero vimos varias histologías.
Vimos casos. Mamá. Vimos varios casos juntas, quise decir. Sí. Y bueno, pero es un estudio de verdad que bien, ¿cómo se dice? Que aporta mucho a las cosas que a veces uno dice oscuras o las enfermedades oscuras del intestino delgado. Sí, y bueno, pero de verdad que yo tengo los atlas, todo eso, pero ya dejamos de hacer y pues se pierde la conexión. Pero bueno, yo lo refiero, pues hoy en día los refiero a ustedes que de verdad que la hacen bastante. Y bueno, me gusta decirte de tu excelente conferencia, de verdad. Sí. Bueno, gracias, doctora Barroso. Excelente, de verdad, los comentarios, todos. Bueno, ya está viendo el chat, Rosalba. Sí, cómo no. Ya estoy haciendo algunas recomendaciones allí también, sí, de maneras luego me pueden conectar por el privado para solicitar mi información del Atlas y a la orden en los posgrados también para ayudar pues a que esos residentes también, además de estas sesiones que son muy didácticas, también que podamos hacer en vivo algunos cursos o talleres de entrenamiento, creo que lo tenemos que propiciar entre nuestros residentes. Excelente. Bueno, a todos. Nuevamente, doctora Casanova, muchísimas gracias. Un honor para usted y en especial para mí tenerla hoy. Gracias, igual para mí. Igual para mí, Yuraima. Gracias de verdad. Y bueno, a todos, esta conferencia en 2 días máximo está colgada en el canal de YouTube. Ya está colgado los casos del día sábado, lo pueden revisar. Excelentes, quedaron todos esos casos bien interesantes. Allí están todas nuestras actividades ya. Y bueno, los invitamos a nuestras próximas actividades que les vamos a ir avisando. A todos muchísimas gracias. El doctor Di Giorgio, si quiere decir algo más para despedir. No, bueno, invitarlos que estén pendientes que vamos a dar la nueva fecha para los casos en vivo que se pospusieron por razones nuestras de disponibilidad. Y bueno, nada, estar pendientes de que lo que los vamos a invitar van a estar bien chéveres. Son 2 casos sencillos pero interesantes y que inicialmente van a hacer una prueba, valga la redundancia, van a ser el inicio de, Dios mediante, de una retransmisión, o sea, de un reinicio en la transmisión de casos en vivo por parte de SOVET y bueno, invitarlos a que estén pendientes, ¿no? Eso es todo. Quiero agradecer al doctor Di Giorgio y a todo el equipo técnico de SOVET, porque bueno, hicieron posible que estuviéramos hoy aquí. Sí. El equipo técnico del doctor Di Giorgio. Yo sé, pero bueno, es el equipo técnico. Claro que sí. Gracias, José. Un abrazo. Gracias, de verdad. Cuídense. Feliz noche. Thank you.